Muy buenos días desde Melon Bites. Esta mañana se oyen los pájaros, se respira una temperatura agradable, 19 grados, no hay gente, no hay ruidos. ¿Qué más se puede pedir? ¿Una review de una mochila de Decathlon? ¡Vamos allá! Probablemente no, seguro que no hay una mochila con la misma calidad a este precio en AliExpress o en Amazon, pero eso no significa que no haya cosas que se puedan mejorar, cosas que a mí me echan un poquito para atrás. Me gustaría comentar rápidamente las cosas buenas para que veáis que no vengo a criticar, sino vengo a ser un poco constructivo. Creo que es una mochila bastante completa, con bastantes detalles y en un precio, vamos a ser sinceros, justo. Ni es un chollo, ni creo que sea muy cara. Están muy bien hechas y esta particularmente estéticamente me gusta bastante. Está bien diseñada, bien acabada. En general da un aspecto premium, un aspecto de mochila cara. Los materiales son bastante acertados, o sea, por fin tenemos una tela que no sea la típica tela de mochila como aquella de 14,99, claro que casi vale 4 veces más, pero ya por fin vemos unos acabados, unos clips, unos materiales que son bastante decentes. Un buen asa para cargar la mochila, loops para enganchar lo que queráis, una correa de esternón ajustable en altura, un bolsillo de seta, pues bueno, con su enganchito, pues bastante bien. Curiosamente, en los laterales tiene los bolsillos han optado por solo la carga frontal, para meter botellas no muy grandes, ya os digo, esto sería para enganchar el tapón, en ambos lados, pero no tiene carga superior. Y solo en uno de los lados, además de este bolsillo, tiene otro que puede ser muy práctico. Creo que no les había costado mucho poner otro en el otro lado, pero bueno, sigamos. Correas de compresión laterales, enganches diversos, como veis, algún loop más aquí para enganchar material, por supuesto, como muchas mochilas de Decathlon, un acceso para una funda contra la lluvia. Bolsillos laterales bastante amplios y con esta tela que me gusta bastante, esta azul clara, que es elástica, así que te permite cargar cosas, un teléfono cómodamente, pero incluso más cosas. En el frontal todavía tenemos dos cremalleras más, una de acceso a toda la carga que tengamos dentro, como veis, vuelvo a decir, es arriesgado, y otra cremallera más con otro bolsillo, pues para mapas o cosas que queramos tener a mano. Así que, como veis, muy completo. En el interior tenemos este cierre, también heredado o inspirado de otras marcas. Es un cierre de estos que es bastante práctico cuando estás en circunstancias complicadas. No cierra también como una Osprey, pero bueno, está bastante bien. Y tenemos otro bolsillo interior típico para llaves, con otro enganchito y un hueco, tanto nos puede valer para llevar un portátil o una tableta o llevar nuestra bolsa de agua con acceso para un tubo. Vamos por la parte de la espalda, donde veis, como he mencionado, una correa muy decente, muy bien acabado y a simple vista que sí, a que está inspirada en una Osprey Atmos, una mochila de esas bien terminadas que se abraza a tu cuerpo, que te deja la mochila en suspensión y casi no la notas. Esa es la impresión que da. Correas bastante gruesas y la de la cintura igualmente también bastante conseguida. Bueno, ahora vamos con las cositas un poco que a mí me han dejado un poquito con sabor agridulce y vamos, que al final no me voy a quedar con la mochila. Y os comentaré dos razones principales y otros detallitos. Las principales es, uno,
Como veis aquí tiene impreso una cosa horrible que pone 170 centímetros. No sé por qué tenían que imprimir eso ahí. Y ese es uno de los problemas. Esta mochila la he visto online y en tiendas, una talla M o S, no recuerdo, y una L. Y no hay más. Yo mido 1,78, 178 centímetros, pero es tanta esa diferencia, no me ha pasado en otras mochilas, donde una vez te ajustas las correas de los hombros, esto, como veis, el lumbar que debería apoyar aquí, me apoya muy arriba, y estas y los apoyos laterales están por encima del hueso donde deberían apoyar, por lo que se queda el torso, que es la distancia entre esto y esto, se queda muy corta. Para ser la talla más grande que hay, lo veo un poco ridículo y no termina de convencerme. Ahora, si a vosotros lo probáis y precisamente os queda perfecta, pues estupendo. Y la segunda razón importante para mí es que, lógicamente, yo he probado otras mochilas donde la efectividad de esta malla es muy superior a esta, por dos razones. Una, porque permite que pase el aire por detrás, pero la malla no toca el fondo. Hay una separación que se mantiene. En este caso, claro, hacer esto bien es bastante caro, y en este caso han tenido que recortar de algún lado. ¿Y qué ocurre? Que, como veis, la malla apoya contra el fondo. Según se anda, pues hay veces que te separa del fondo, pero la mayor parte del tiempo, sobre todo si la mochila está cargada, al final, así que se reduce tanto la comodidad de tener el aire que te ventile la espalda, como la comodidad en sí, que una malla debería repartir el peso. Estás tocando el fondo, por lo cual no es tan cómodo como podría ser. Otros detalles ya son menos importantes, pero me preocupa mucho el tema de las cremalleras. Vuelvo a insistir, lo mismo comenté en la review que tenéis por aquí, de la más barata de 30 litros, la de 14,99 de Decathlon, pero es que volvemos, tienen la manía de tirar la correa de compresión, tira de la cremallera, y son cremalleras muy largas que no son de la máxima calidad, y se nota que a veces, pero bueno, vuelvo a insistir, la garantía que tiene Decathlon en esto, entiendo yo que una cremallera pues te tienen que cubrir la mochila. También el detalle de podían haber puesto este mismo bolsillo, lo podían haber puesto aquí, no hubiera variado mucho el peso de la mochila, que por cierto, 1,3 kg por una mochila de 30 litros. Es un pelín elevado, seamos sinceros, sobre todo por unos 30 litros muy ajustados, ¿eh? Como además tiene esta forma de arco para intentar que tenga cierta efectividad la malla, pues se queda muy estrecho, por lo cual complicado el meter cosas anchas. Yo, mi recomendación, si os queda bien la talla, si os gusta la mochila, por 90 gramos más, porque pesa 1,390 kg, yo me iría a la de 40 litros. Que sí, que vale 15 euros más, pero por 70 euros, al fin y al cabo tenéis una mochila que tiene la versatilidad de echar cosas y poder hacer una pernocta un poco en condiciones. Como siempre digo, elegir vosotros al final lo que queráis. Yo simplemente os doy una orientación de mis impresiones sobre esto. Y vuelvo a decir lo que he dicho al principio, no creo que haya en internet una mochila así de bien acabada por este precio. Y nada más, que lo paséis genial y que nos vemos en el próximo vídeo.